En este vídeo vamos a probar un taco Kongen de la serie Kaleidoscope, concretamente el modelo AK15F, un taco que cuesta unos 260 euros. Ya veis que tiene un diseño muy bonito, vamos a ver cómo funciona. Kongen es una marca de tacos china, tiene varias filiales o varias submarcas, siendo Kongen la línea principal del grupo, enfocada sobre todo en tacos de gama media y alta. Criccal, que es la segunda filial y se centra en tacos de fibra de carbono con un enfoque más accesible y más orientado a jugadores que empiezan. Y Zouqiu, que apuesta por tacos de madera de arce, pensados más para principiantes y jugadores recreativos. Agradecer a Kongen por ceder estos tacos y poder hacer la review. Bueno, billartista, vamos ya con los primeros tiros para probar este Kongen Kaleidoscope de la serie 2.0 también, de la misma colección que el taco de Kongen que ya probamos, que es este de aquí, con una flecha de carbono ligeramente diferente, con algunas diferencias que vamos a ver en este vídeo, pero la base, el precio y la gama más o menos del taco es parecida a la que ya vimos. Diferencias principales las vemos ya enseguida en la maza, vemos que es una maza con un diseño un poco más elaborado y más elegante, no tiene ningún agarre ni de piel, ni de lino, ni de cuero. En este caso es agarre completamente liso, que esto tiene sus ventajas y desventajas, lo veremos a continuación. Y luego diferencias entre la flecha que ya vimos de Kongen y esta, a simple vista pues se ve que aquí, por ejemplo, en esta flecha del Kaleidoscope hay el nombre de Kongen, el logo de Kongen aquí, en esta otra no lo hay. Bueno, es un detalle estético, pero también nos indica que probablemente la construcción será ligeramente diferente entre ambas. No es tampoco algo muy importante si ponen un logo aquí o no, lo importante realmente es cómo funciona, cómo rinde, cómo se sienten los golpeos, y esto es lo que vamos a ver desde ya. Empezamos con los primeros tiros. Siempre que probamos un nuevo taco, una nueva flecha, primeros tiros es simplemente para agarrar un poco las sensaciones, para empezar a notar pues, si hay vibración o no, el sonido del golpeo, la sensación al realizar los tiros. ¿Vale? Estamos viendo sin ningún orden, simplemente tratando de meter bolas. De momento no hacemos nada especial. Vamos a probar ya un poco de retroceso con efecto para sacar la blanca, y de momento responde bastante bien. Esta es una suela diferente también a la suela que tenía la otra flecha de Kongen. Esta es la que ya vimos en el canal en su día, en la review. Tiene una suela más oscura, a ver si se enfoca aquí, que me está enfocando mi cara. Ahí una suela negra, probablemente de dureza media, que es lo que suelen poner en este tipo de tacos. Y esta, que es una suela de color más marrón, a ver si se enfoca ahí. No noto mucha diferencia en cuanto a dureza, las dos más o menos tienen un golpeo similar. Veo que es laminada, esto es buena señal, suelas laminadas suelen ser de mejor calidad, pero en cualquier caso en este tipo de tacos no suelen poner suelas de altas gamas, suelas de camuy o suelas muy caras, sino más bien suelas estándar. Si son laminadas y funcionan decentemente, ya nos podemos dar por satisfechos en este tipo de tacos y flechas por este precio. Vale, hemos sacado esta bola con efecto. Veremos enseguida también el test de deflexión, como siempre hacemos, para calcular cuánto se desvía la blanca cuando jugamos con efecto. Por ejemplo, vamos a probar un tiro con efecto aquí para salir por detrás de esas bolas. Corrido, efecto arriba a la derecha. Vale. Este tipo de tiros muchas veces lo fallamos cuando estás probando una flecha nueva y estás acostumbrado a un desvío más bien bajo. Muchas veces pues la fallamos de por ahí, porque el efecto a la derecha nos desplaza la blanca hacia la izquierda. Vamos a intentar corregir eso.
Fíjate que volvemos a hacer el mismo error, la fallamos por aquí y esto probablemente es por el punto de deflexión que todavía no tenemos bien calculado, bien estudiado, ¿no? Un tercer intento y si no pasamos a otro tiro. Voy a apuntarla más de lleno para que este desvío me permita ahora sí meter la bola. Ahora que ya tenemos las primeras sensaciones, vamos ya con el test de deflexión. Para ver cuánto es el desvío que se produce en la bola blanca cuando jugamos con efecto. Si golpeamos efecto a la derecha, la blanca tiende a desviarse ligeramente hacia la izquierda. ¿Cuánto? Pues eso depende del nivel de deflexión que tenga la flecha que estamos utilizando. Hay muchos factores implicados, pero la deflexión depende de la potencia del tiro, de la cantidad de efecto, de la fabricación, de la construcción de la flecha, de si hay mucha masa en la parte final de la flecha cerca de la suela, ¿vale? Todo esto es lo que tenemos que probar con este tipo de test. Colocar la blanca recta entre estos dos diamantes. En estos primeros tiros siempre cuesta colocarte bien, alinearte bien. Es importante que no hagas un solo tiro, sino que hagas varios para que luego puedas visualizar bien en los vídeos el desvío y ver los patrones, porque es muy difícil repetir este mismo tiro con el mismo efecto, misma potencia, mismo apunte, sin ser un robot. Así que hay que repetirlo varias veces. Así estaría más o menos alineado. Me voy hacia la derecha y ejecuto el tiro. Pero más o menos vemos dónde impacta de forma consistente, ¿vale? Media bola más o menos hacia la izquierda de ese diamante. Bastante parecido a la otra flecha de Collen que ya probamos y similar a otros tacos que hemos visto en anteriores reviews. Como puedes ver en esta comparativa tienes las diferentes deflexiones. No quiere decir que mayor o menor deflexión sea mejor la flecha, porque hay jugadores, incluso profesionales, que juegan con tacos de madera con muchísima deflexión, tacos más antiguos, flechas más antiguas, o que desvían mucho, y juegan de maravilla y pueden incluso ganar torneos con ellas. Están muy acostumbrados a este desvío y ya saben jugar las bolas, saben compensar el apunte con este desvío. Por tanto, no es que sea ni bueno ni malo que tenga una flecha más o menos deflexión, sino que si estás empezando, si empiezas a jugar de cero, una flecha con menos deflexión te va a ayudar en esos tiros con efecto cuando empieces a jugar con efecto, cuando vayas aprendiendo esos tiros con efecto. Te va a ayudar porque no vas a tener que compensar tanto el apunte por ese desvío y el apunte será más similar cuando juegues con efecto o cuando juegues sin efecto. Seguimos. Billartista, veo que tienes buena puntería, pero te cuesta controlar la blanca. ¿Te quedas corto? ¿O te pasas de fuerza? Vamos, que la blanca no hace lo que tú quieres. Es hora de ponerle remedio. Aquí tienes el curso más completo de control de blanca y efectos. 25 vídeos paso a paso para entender de verdad el comportamiento de la blanca, anticipar las trayectorias, no fallar tiros con efecto, dejarte posiciones más fáciles y ganar muchas más partidas. Aprovecha la oferta especial y apúntate hoy mismo al curso de control de blanca y efectos para dominar el juego. Ahora que ya empezamos a controlar este Collen y que ya hemos hecho las pruebas de deflexión, vamos a intentar limpiar esta mesa de bola 10. En este tiro de la bola 2, honestamente quería emplazarme para jugar la 3 roja en el medio, me quedo bastante corto, pero tenemos todavía opción de jugarla de fina en la esquina. Fíjate que a la derecha puedes ver mi punto de vista para ver el apunte, la colocación y si aplico algún efecto o no. En este caso he dejado caer esa bola y me he dejado bastante ángulo para la 4, así que le vamos a dar un poquito de efecto a la izquierda en la blanca para frenarla más después del rebote en banda y dejarnos un ángulo favorable en la 5 para ir a buscar a la 6 que está en el otro lado de la mesa. En este caso golpeamos más abajo en la blanca, por debajo del centro para evitar chocar con la 8
Y ahora me quedo corto. Tengo un tiro delicado, creo que el tiro más difícil de la partida hasta ahora. Esta 6 larga y prácticamente recta. Golpeamos abajo, de retroceso. Taco recto, ataque penetrado. Y perfectamente vamos para atrás para tener un tiro bastante bueno para las 7. Tenemos un ligero ángulo, así que vamos a rebotar en banda. Golpeo arriba. Y rebotamos en banda perfecto para tener tiro fácil en la 8. Ya nos quedan solo 3 bolas. En este caso me interesa un ángulo favorable en la 9, pero justamente me quedo un poco corto, me quedo en la zona menos buena, digamos, porque me obliga a hacer algo especial en la blanca, no es un emplazamiento natural. Efecto ligeramente a la derecha en la blanca, muy poquito efecto para pasar por detrás. Nos sale bien la jugada y tenemos tiro asequible para terminar la serie. Adentro. Es buen momento ahora para repasar algunas especificaciones técnicas de esta flecha. Collen utiliza una flecha de fibra de carbono 15K. ¿Y esto qué significa? Este dato indica que la fibra está formada por grupos de 15.000 filamentos, aunque esto, por sí solo, no garantiza un mejor rendimiento. Lo realmente importante será comprobar cómo se comporta en aspectos como la deflexión, la rigidez de la flecha y las sensaciones durante el juego. Y como ya hemos visto, se comporta bastante bien. En cuanto a la espuma que hay dentro de las flechas de carbono, Collen incorpora un relleno interno denominado K-Foam X, cuya función es reducir el sonido hueco típico de algunas flechas de carbono y ofrecer una sensación de impacto más sólida. En cuanto a la maza, utilizan una construcción llamada Hyper X7. Según la marca, esta construcción mejora la rigidez del taco y favorece una transmisión de energía más eficiente en los tiros. Visualmente está claro que es un taco que llama la atención. El patrón geométrico, inspirado en un caleidoscopio, genera reflejos y una sensación de movimiento que hacen que el diseño destaque. Además, el agarre liso transmite directamente las sensaciones del golpe a la mano y requiere muy poco o ningún mantenimiento, aunque su tacto puede gustar más o menos según las preferencias de cada jugador. A mí, por ejemplo, que me sudan las manos y especialmente en verano, a veces resulta un poco incómodo y se echa en falta que haya un agarre o un grip pues de piel, de lino o algún tipo de agarre sintético, pero esto es muy subjetivo y depende de cada jugador. En cuanto a la junta, tenemos una unión de titanio con rosca 3/8 por 8, o sea, rosca radial, con la que conseguimos una conexión firme entre la flecha y la culata o la maza, transmitiendo la energía del golpe de forma eficiente y sin holguras. Ya hemos visto en otros vídeos las comparativas entre diferentes roscas. La radial siempre suele ser de las mejores, por no decir la mejor de las roscas. A veces se hace complicado expresar un poco las sensaciones de golpeo cuando estás probando tacos como hacemos en estas reviews, porque por mucha experiencia que uno tenga, es difícil transmitir lo que sientes cuando golpeas las bolas con el taco. Perdonadme si no soy muy preciso a veces, porque ya te digo, transmitir esas sensaciones es algo muy subjetivo, muy personal y a veces cuesta. Y al menos intento que en cada review seamos un poco más específicos y aprendamos cosas nuevas y poco a poco ir haciendo que estas reviews, que estos análisis de tacos sean mucho más ricos y más útiles para todos vosotros. ¿Vale? Pero en general noto que esta flecha es bastante útil por el precio que tiene, es parecida a la otra que ya probamos de Collen, probablemente reutilizan parte de la construcción, no será idénticamente a la otra, pero seguramente utilizarán el mismo material, mismo tipo de carbono, etcétera. Pero en cualquier caso lo que nos interesa, que es si funciona bien, si me permite hacer buenos tiros, ya te digo que sí, así que eso es lo más importante. Que por cierto, la flecha es Pro Taper, que hay diferentes formas. Por taper nos referimos a la forma o al perfil de la flecha, y básicamente los hay de dos tipos para flechas de pool. Uno es el perfil cónico, que no es el caso en esta flecha de Collen, y el otro es el perfil Pro Taper. Vamos a compararlos. Esto es el Vizus Stellar y esto es el Collen Kaleidoscope. El Vizus Stellar viene con una flecha cónica, como esta de aquí, que ahora veremos lo que significa, y el Collen Kaleidoscope viene con una flecha Pro Taper. Pues aunque las dos flechas son de 12.4 milímetros de diámetro, ¿ves? Aquí puedes ver el diámetro de la flecha, 12.4 y 12.4 también. Dependiendo del perfil que tenga cada una, este diámetro va bajando más o menos a medida que bajamos en la flecha. Este diámetro baja de forma progresiva,
de tal modo que si yo calculo aquí, pues aquí tengo 12,4. Si me voy unos centímetros más, fíjate que ya se incrementa y ya estamos en 12,7, 12,6. Aquí estamos en 12,8. Aquí estamos en 13 ya. Vale, fíjate que ya se va ampliando de forma progresiva como si fuera una forma cónica. En cambio, en la flecha Pro Taper, como es el caso de la de Kongen Kaleidoscope, esta es una flecha Kongen, en este caso vemos que durante los primeros centímetros, más o menos los primeros 40 centímetros de flecha, el diámetro es muy parecido. Aquí estamos en 12,4, si nos vamos unos centímetros seguimos estando en 12,4, si nos vamos unos más centímetros más estamos en 12,7, va bajando un poquito, 20 y algo centímetros de flecha ya vemos que va bajando, pero mucho menos que no la otra. Aquí estamos en 12,6, aquí estamos en 13. Vamos a ver la misma distancia, por ejemplo, desde aquí, que esto es a 36, 37 centímetros de flecha. Estamos a 13 milímetros. En estos 36 centímetros hemos bajado solo 6 milímetros de diámetro. En cambio, si nos vamos a la flecha de Bizu, fíjate la diferencia. Aquí estamos ya en 14,4, 14,5. A mí me gusta más este tipo de flechas, las de Pro Taper, quizás porque estoy más acostumbrado a jugar con ellas, quizás también porque noto mejor sensación a la hora de hacer el puente, ya sea puente cerrado o puente abierto, con estas flechas que mantienen más el grosor fino, digamos, en esta parte final de la flecha. En cambio, en las flechas más cónicas noto que es bastante gruesa la flecha donde hago el puente y no me es tan cómodo, pero cualquiera de las dos va bien. Normalmente los perfiles de la flecha más cónicos tienden a ser más rígidas, se doblan menos, son menos flexibles, que ya de por sí el carbono es poco flexible, pero si la flecha es cónica tiende a ser algo más rígida y probablemente te ayudará con tiros más potentes. En cambio la Pro Taper, si aquí es más fina, te da quizás una mejor sensación en el puente, sobre todo si utilizas puente cerrado, porque es algo más fina la flecha, pero ya te digo que son diferencias que muchos jugadores apenas notarán, ¿vale? Son detalles técnicos ya para jugadores más avanzados, pero si tienes curiosidad por saber, por si no conocías esto, pues ahora ya al menos sabes qué tipo de perfiles existen para las flechas de tacos de pool. Vamos a probar algunos tiros de retroceso, tiros más potentes con la flecha de Kongen para ver cómo se comporta, las sensaciones, si tiene vibración o no. Cerramos por una distancia más bien corta. Retrocede perfectamente. En este tipo de tiros de retroceso, recuerda, lo importante es taco de mano de atrás bastante suelta, golpear muy abajo, no hacer un golpeo muy brusco, sino ir bastante para atrás y acelerar y hacer una aceleración progresiva. Hay que golpear abajo, pero no tan abajo, que si no haces pifia. Bien de tiza también, para no hacer pifias. Vamos a incrementar un poquito la distancia. Estoy haciendo ahora puente cerrado, pero también puedes hacer puente abierto. Vale, importante. Ahora salió un poco muerto este retroceso. Puede ser o bien porque a última hora golpeé más hacia arriba en la blanca, no tan abajo. Golpear bien abajo en la blanca con una buena aceleración. Mano de atrás muy suelta. Esto es prácticamente un retroceso de toda la mesa. Ya es complicado, técnicamente tienes que hacerlo bien. Pero fíjate que podemos retroceder prácticamente toda la mesa con esta flecha sin problema. Este es un muy buen entrenamiento que puedes practicar bolas rectas en cualquiera de las diagonales de la mesa, empezando por una distancia más corta y progresivamente vas ampliando esta distancia. Puedes practicar tiros de parada, dejando la blanca quieta,
puedes practicar retrocesos, corridos. En este caso estaba probando los retrocesos y poco a poco verás cómo te salen mejor. Ya ves que podemos retroceder perfectamente con la flecha de Kongen, retrocesos potentes de toda la mesa. Después de probar el Kongen Kaleidoscope varios días, de hacer un montón de partidas y pruebas, puedo decirte que esta flecha va muy bien, en la misma línea de la otra flecha Kongen que ya probamos en su día, del Kongen 2.0 Series. Una flecha de perfil Pro Taper, como los que suelen usar los profesionales, el perfil que más me gusta a mí. Si te gusta este taco Kongen Kaleidoscope, recuerda que lo puedes encontrar directamente en su web oficial, te recomiendo comprarlo ahí para temas de garantías y que no haya ningún problema. En el momento de empezar esta review, el taco se describía como Kaleidoscope, pero he visto recientemente que en su web han cambiado algunos nombres de colecciones y, por ejemplo, ahora si lo buscas se llama Aureate, pero el taco es el mismo. Este cuesta alrededor de 250-260 dólares en el momento de hacer este vídeo, puede ser que cambie un poquito, y también recuerda que tienes descuento especial con el código BELLARTIST, tanto para este modelo como para otros modelos de Kongen. También tienes la opción de comprar flechas por separado en diferentes roscas y diámetros, tanto de madera como de fibra de carbono, y las podrías utilizar con alguna maza que ya tengas. Pero en este caso no te sale muy a cuenta, ya que fíjate, esta es la misma flecha que estamos probando con el taco completo y cuesta solo la flecha 175 euros. Por tanto, añadiendo algo menos de 100 euros, por 250-260 euros tienes el taco completo. Échale un vistazo en la web oficial de Kongen. Espero que te haya servido esta review. Si tienes cualquier otra duda, déjamela aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo billartista.